García Márquez se ganó una beca para estudiar el bachillerato aquí en Bogotá, en el San Bartolomé. Y allá no hubo cupo, entonces le dieron un cupo en Zipaquirá, que allá estuvo él estudiando, terminó el bachillerato. Luego vino aquí en Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. No terminó Derecho y por esos días fue lo del 9 de abril, que fue el conflicto más fuerte en la mitad del siglo XX aquí en Colombia. Después del 9 de abril, él fue a dar a la costa y trabajó en periódicos de Cartagena y Barranquilla. En Barranquilla, él vivía en un prostíbulo que le decían el rascacielos. El primer piso de ese prostíbulo eran notarías. Y arriba quedaba el prostíbulo y por $1.50 le alquilaban todas las noches a García Márquez un cuarto. Cuando él no tenía plata, dejaba en depósito el manuscrito de lo que hacia el futuro fue Cien años de soledad, que él lo cargó mucho, mucho, mucho tiempo, hasta que estando viviendo en México, tuvo una especie de epifanía, que esa epifanía se supone que se le vino a la cabeza todo lo que iban a hacer los 100 años de soledad de García Márquez, que es la obra que realmente ha tenido más impacto, no solo aquí en Colombia, en todo Colombia, sino en el mundo, porque es una especie de historia de la humanidad, casi desde sus orígenes. Entonces, una obra por eso ha tenido tanta acogida la obra. Ahora, él también escribió La hojarasca y El coronel no tiene quien le escriba. La hojarasca es un señor que se suicida, un médico que se suicida y que por problemas que tuvo ahí, él no quiso simplemente atender, ser médico en ese pueblo, que se supone que es Aracataca, el mismo pueblo donde se desarrolla Aracataca de Cien años de soledad, aunque realmente las quedó en un municipio Sucre del departamento de Sucre. Ahora, ahí en Cien años de soledad, uno de los Buendía se casa con una señora que es de Bogotá, es una especie de hija de un hidalgo venido a menos, con pobre vergonzante. O sea, eran pobres, pero ellos se creían aristócratas. Y fue a dar a Aracataca ella a vivir con uno de los Buendía. Esa es una... Ahí entra un poquito Bogotá. En lo de la hojarasca, y el coronel no tiene quien le escriba, es de un coronel que estuvo en la guerra de los 1000 días y murió esperando una pensión. ¿Sí? Que una de las frases más renombradas es la última frase del coronel no tiene quien le escriba cuando ya el tipo ya jodido, ya todo lo habían empeñado, vendido, le pregunta a la mujer, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? Y esa es la última frase del coronel no tiene quien le escriba que dice, no, pues mierda, vamos a comer mierda. Ahora, lo importante de la hojarasca, de Cien años de soledad, es el valor que le da a toda nuestra cultura, que se volvió universal, porque inclusive los mismos chinos, ellos hicieron una traducción de los Cien años de soledad, y hay un dato curioso ahí que el traductor encontró la palabra corregidor, que corregidor era una especie como un funcionario ahí como una especie de fiscal, auditor, o lo que llaman aquí en la colonia ay, se me olvidó, unos personajes que mandaban a fiscalizar al virrey, a la virreina y a todo el personal de aquí, más o menos ese era el papel del corregidor. Y el chino, él cuando encontró esa palabra dice corregidor, pero ¿qué corregía este señor? ¿Qué será eso de corregidor? Y 15 años antes, allá en China, encontró que ese personaje existió como funcionario en China, corregidor, así que encontró la palabra corregidor. Ahora, eh, no hablemos tanto de influencias, hablamos más bien es como una especie porque la literatura realmente no vamos a decir que es que cambia, revoluciona, pero sí se vuelve un factor cultural importantísimo
para hacernos nosotros como cargo de nuestra cultura, de nuestro pensamiento. Y en esa parte, García Márquez pues habla del papel nefasto de las multinacionales. En el ejemplo particular de la United Fruit Company, que hubo una masacre que García Márquez en Enseñados de Soledad dice que fueron 3.000 los muertos. Ahora, lo más seguro es que no fueron 3.000 muertos, pero muy probablemente sí más de 1.000, porque a la gente la reunieron en la plaza principal de Ciénaga y desde todos los techos empezaron a dispararles con fusiles ametralladoras. Mataron ahí todos los que pudieron y luego salieron a matar a gente en los sectores aledaños a Ciénaga. Y así fue que acabaron con los trabajadores en lugar de haberles pagado un mejor salario, mejorar la alimentación, dar unas condiciones más humanas de vida, pues eso mejor matémoslos. Hasta hoy, este año, el año pasado y ganaron el proceso personas por masacres de la United Fruit Company, pero ya ahora. Pero desde luego esas masacres venían desde hace 100 años. Entonces es difícil hablar de esos impactos, sino que el impacto es como darnos a nosotros un sentido de pertenencia a nuestro país. ¿Sí? Que nos ayuda a romper ese etnocentrismo, ¿sí? Ese eurocentrismo de creer pues que nosotros somos gracias a Europa, o como quieren hacérnoslo ver ahora, que qué maravilla nos trajeron el español, el cristianismo y todas esas vainas, que sí, uno no puede desconocer el valor de esos temas culturales, pero no pueden ellos desconocer que aquí ya habían culturas milenarias. Incluso en estos últimos años, aquí se descubrió lo del chiribiquete, que fue una cultura milenaria de 20.000 años o tal vez más. Los incas, cuando llegaron los españoles, los incas estaban en proceso de invadir Colombia y llegar hasta México, sino que en ese preciso momento fue que llegaron los españoles y fue cuando mataron al Tupac Amaru y se han encontrado hallazgos en la cultura peruana o en los incas, hallazgos muy importantes. O sea, ellos no descubrieron América, encontraron a América. Ellos cuando llegaron ya nosotros existíamos, porque esa es una cuestión del colonialismo, ¿no? Hacernos creer que empezamos a existir con ellos y que lo que había aquí no existía, que eso también pasó en Argentina. Cuando llegaron los europeos a Argentina, pues todos los pamperos no existían aquí, los indígenas no existían. Y de todas maneras empezaron a formar como culturas híbridas. Entonces ahí está lo importante de García Márquez, que él novelando hace una síntesis prácticamente de nuestra historia universal que vincula al mundo. Creo que más o menos sería eso, ¿no? Y los libros, pues como el libro, el más importante ahí, indiscutiblemente, es Enseñados de Soledad. Y ahí pare de contar. Eso, Enseñados de Soledad es un libro que usted puede leer, releer y releer. Y cada lectura usted le va encontrando cosas nuevas. Y nos vemos nosotros mismos en ese libro. O sea, no es un libro exterior a nosotros, sino que al leerlo nos vincula. Por eso la importancia de ese libro a nivel universal, porque no solo nuestro reconocimiento, sino el reconocimiento que hay de ese texto a nivel del planeta. Un texto que coloca a la altura de las obras de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, las obras de Thomas Mann, incluso el mismo Shakespeare, el mismo Cervantes, el mismo Quijote. Él hace una síntesis, mete, pero puro en el primer capítulo entra la cultura oriental, cuando llega, incluso saca la cuestión de la alfombra voladora y mete una cantidad de metáforas y el principal ahí de los Buen Día, él empieza a hacer descubrimientos de cosas ya descubiertas, pero en el libro se descubren. Incluso una de las frases, puro comenzando el primer capítulo, es cuando hablaba de las piedras en un río como huevos de dinosaurio. Entonces, yo creo que sería básicamente eso. Ahora, para lo que usted necesita hacer, pues realmente necesita lectura, investigar.
Sí, realmente eso es leer, tocaría leerse la obra de García Márquez, leerse, por ejemplo, sus textos periodísticos, que esos son 5 tomos, que están los textos costeños, los textos cachacos, los textos que hacen en América y en Europa, las notas de prensa y su obra básica, ¿no? Sí, que es El coronel no tiene quien escriba, La hojarasca, Amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad, Del amor y otros demonios, que son obras todas muy importantes. Entonces, realmente yo creo que básicamente sería eso, ¿no? Ya con eso le recomendaría de pronto leerse 100 años de soledad. Y eso le puede dar mucha más sentido a la interpretación que usted pretenda hacer de influencia. Porque, por ejemplo, en 100 años de soledad, el tipo hace la lista completa de las guerras civiles que hubo en Colombia. Creo que son 37, algo así, no recuerdo bien el número. Pero realmente son todas las guerras que hemos estado en guerra en los últimos 2 siglos y seguimos por las mismas. Y los otros países, ellos se ven también reflejados en esa obra, o se pueden leer ellos mismos ahí. Incluso en culturas que no son de habla hispana, la gente se encuentra ahí. Incluso en la India ha sido traducido el texto y causó mucho impacto. En Rusia, en todas las lenguas, el tipo entonces, básicamente sería eso. Ya usted ahí se defiende, ¿sí? La, eh, la hojarasca. Ah, no, él escribió otro que llama la mala hierba. ¿Qué es? La mala hora. La mala hierba es un libro de Gosaín, es otra cosa. La mala hora es un libro sobre las guerras civiles aquí en Colombia y ese libro lo escribió antes de Cien años de soledad y con ese él ganó un premio de literatura, el premio ESO, que con lo que ganó en ese premio, él se compró un carrito que era el que iba manejando cuando la epifanía de Cien años de soledad, que iba con los 2 hijos que eran niños aún y con la esposa, y se devolvió ahí mismo y duró 18 meses encerrado escribiendo Cien años de soledad y sacó una obra que estuvo rodeada de magia. Incluso, estando él escribiendo Los 100 años de soledad, un día no recuerdo si era algo cultural en México, entonces que participara. Digo, no, yo estoy muy ocupado escribiendo 100 años de soledad, pero pues si me admiten yo voy y leo un capítulo. Y llevo el capítulo, si no estoy mal, donde se eleva al cielo la bella, que es una, ¿cómo es? Es una muchacha, es una muchacha que sale a extender unas sábanas al patio y extendiendo las sábanas empieza a elevar, a elevar, a elevar, a elevar y desaparece. Y él estaba leyendo ese capítulo y cuando lo terminó de leer quedó impresionado porque hay un silencio absoluto en la sala, en el teatro donde estaba leyendo y la gente estaba hasta llorando. Eso fue un impacto que fue cuando él dijo, no, este es el libro, este es el libro. Entonces más o menos yo creo que con eso usted ya se defiende. Ya como le digo, ahora si usted quiere más información, usted puede coger en YouTube. En YouTube usted encuentra entrevistas de García Márquez. Hubo muchas entrevistas en un año del libro que no sé si fue el año en que él murió o el año siguiente, que hubo muchas conferencias, todas a propósito de García Márquez. Usted las puede encontrar y son conferencias de unas muy bonitas, muy buenas, que esas las puede leer. Ahí, por ejemplo, está una señora que ella fue directora de la Biblioteca Nacional aquí después y hacía como de secretaria de él. Y ya en sus últimos años, estando con Alzheimer, García Márquez, ella sacó el Senado de Soledad, una edición bonita y la puso encima de la mesa. Y él la cogió y empezó a leerlo. Y se concentró y léalo y léalo. Cuando lo terminó de leer, le dice él a la señora, ya no se acordaba de nada, le dijo a la señora esta, oiga, este tipo escribe bien, ¿no? ¿Quién es ese tipo? O sea, el tipo ya estaba, ya una cosa que contaba inclusive la misma, el hijo, en un último libro que sacó, cuando él murió, un día llegaban unas amigas a visitarlo. Y estando las amigas ahí visitándolo, el hijo oyó una carcajada ya que todas las amigas se rieron.
o sea, Mercedes, la esposa y las amigas. Entonces cuando sale, le pregunta a él a la mamá, oye, ¿qué pasó? ¿De qué se reían? Le digo, no, su papá, que ya sin memoria y ya como está ella con las que sale, nos vio a todas ahí y nos dijo, no, yo no me las puedo tirar a todas. Entonces, veas esas charlitas que hay por YouTube, que ahí están, eso encuentra harta información y ahí se entretiene y se hace usted más cargo de la obra porque realmente a García Márquez hay que trabajarlo mucho, tiene mucho tema. Por lo menos yo ahorita estoy sacando apuntes de unos textos de unas charlas que compilaron de él y son 7 tomos. Entonces son diferentes charlas, entrevistas que le hicieron, artículos que sacaron a propósito de él, de la obra. Sí, es una cuestión muy extensa y realmente pues ya García Márquez es un autor universal, ¿no? Aquí dentro de nuestra intelectualidad tratan de como, hay algunos que tratan como de menospreciarlo. Sí, como que es que aquí lo estamos sobrevalorando y en fin. Y no, no hay tal sobrevaloración, sino que sí hubo un problema y fue que se consideró que a partir de García Márquez era muy difícil ser escritor acá. Era casi imposible estar a la altura de él, pero sin embargo eso no es un impedimento para que en Colombia siga habiendo buena producción literaria. Pues no al nivel de él, pero la hay, la hay. Bueno, yo creo que ahí más o menos le di una... Sí, ya con eso